Hace 2 días Andrés Felipe Cortés me dejó un comentario que dice así: una pregunta, tengo Windows y Linux Mint en el mismo portátil, lo hice siguiendo tu video, pero quiero quedarme solo con Linux. ¿Cómo hago para desinstalar Windows y dejar solo Linux Mint? Yo le respondía que imagino que los dos sistemas están en un solo disco duro. La opción más sencilla es volver a reinstalar Linux Mint marcando la opción de instalar en todo el disco. Como ya ponían en un comentario, otro comentario que habían dejado. La segunda opción más complicada sería borrar Windows sin borrar la instalación actual de Linux Mint y luego recuperar ese espacio y agregárselo a Linux Mint. Eso requiere hacerlo desde una versión en vivo o live y con un programa llamado Gparted. Podría ser un tema de un video. Así que en este video vamos a hacer eso que acabo de leer. Intentar borrar Windows sin borrar la instalación que tengamos de Linux Mint. Nuevamente, esto no es un procedimiento tan sencillo de hacer. Sobra advertir que este es un procedimiento complicado. Hacer el backup correspondiente antes de empezar. Ya tengo aquí una máquina virtual. Tengo una máquina virtual en la que he instalado Linux Mint 22 Cinnamon y antes tenía Windows. Es decir, si ingreso en la tercera línea, ingreso a Windows 11 y en la número 1 ingreso a Linux Mint 22. Vamos a ingresar a Linux Mint para hacer un procedimiento de borrar desde Linux Mint. Vamos a borrar Windows, o por lo menos vamos a ver cómo está el particionado del disco. Aquí escribimos nuestra contraseña y aquí está, dice bienvenida a Linux Mint. Tenemos Linux Mint 22 Cinnamon. Vamos a cerrar esto. Vamos a abrir una consola, un emulador de terminal. Creo que aquí debe estar un NeoFetch. Tengo Linux Mint 22 en una máquina virtual y si doy aquí un comando que es lsblk, con esto puedo ver las particiones que tiene el disco. Vamos a aumentar de tamaño para ver bien el lsblk. Dice que tenemos un disco duro de 200 gigas que tiene en este momento 5 particiones. Observen que la partición número 1, que es la partición SDA1, tiene un punto de montaje que es /boot/f, y la partición número 2, 3 y 4, aquí está el tamaño de estas particiones, pero no tienen aquí asignado punto de montaje. Esto significa que estas 3 particiones son las particiones que le corresponden al sistema de Windows. Y luego sigue una partición SDA5 que tiene un punto de montaje que es la raíz. Significa que en este momento Linux Mint está utilizando, de las 5 particiones, está utilizando 2 particiones. La partición SDA1 para el bootf y la partición SDA5 para la raíz. Esto es lo primero que debemos hacer: identificar cuáles son las particiones que utiliza Linux y cuáles son las particiones que utiliza Windows. La primera parte la podemos hacer, o lo que queremos hacer es borrar todas estas particiones de la SDA2, 3 y 4. Otra forma de verlo sería dar un comando similar, pero dando lsblk-f para que muestre más información. lsblk-f, por ejemplo, aquí me da, aparte del UID, me da la información del tipo de partición. La partición SDA1 dice que es BFAT. La partición SDA2 no la reconoce. Es una partición súper pequeña de 16 megas que nunca he podido. Sé que es de Windows, pero no sé qué hay en esa partición. La partición SDA3 y SDA4, observen que son de tipo NTFS. Así que estas obligatoriamente son las particiones de Windows.
Le decía entonces que tenemos que borrar estas particiones utilizando un programa que se llama Gparted. Vamos a instalarlo, sería sudo, o vamos a ver si lo encontramos, apt search, se llama Gparted. Es lo más sencillo. Ahí está Gparted y lo podemos instalar, sudo apt install Gparted. Aunque voy a mostrar con Gparted el mismo disco duro o la misma información, pero en una forma gráfica un poco más bonito. Para abrir Gparted daríamos, o bueno, lo podemos buscar aquí en el menú. Debe estar por aquí, Gparted. Aquí, aunque tenemos que escribir la contraseña, tener mucho cuidado con esta aplicación porque realmente puede borrar todo el disco o podemos hacer estragos. Observen, aquí tenemos casi la misma información que les mostraba. El disco es el disco /dev /SDA de 200 gigas que tiene 1, 2, 3, 4, 5 particiones. Aunque aquí vemos que están marcadas de la 1 a la 5, pero no en el orden en que lo creía, es decir, primero está la número 1, luego la 2, la 3, luego está la número 5 y luego sigue la número 4. Así que estas son las mismas particiones. La SDA1 es la partición del /boot/EFI, la SDA2 es una partición de Windows, la SDA3 es una partición NTFS también de Windows. La partición SDA5 que está luego de la 3 es la partición raíz de Linux Mint, y la partición SDA4 nuevamente debe ser la partición de recuperación de Windows. Lo bueno de este Gparted es que aquí nos muestra una pequeña llave y eso significa que y aquí también está el punto de montaje, es decir, estas dos particiones que están aquí no debemos tocarlas porque son las particiones que corresponden a Linux. Las otras sí podemos borrarlas. Entonces, lo primero que podemos hacer, y lo podemos hacer aquí desde la misma instalación de Linux Mint, es borrar las otras particiones. Esto, por ejemplo, podemos decirle borrar. Sin miedo, borramos, no la queremos. Esta otra que está aquí también la vamos a borrar. Y esta otra también la vamos a borrar. Es decir, vamos a borrar 3 operaciones pendientes. Eliminamos la partición SDA4, SDA2 y SDA3. Y le vamos a dar aquí aplicar. ¿Está seguro? Sí, queremos borrar Windows. Y ya lo borramos. Se supone que ya terminamos de borrar, digamos, todo lo que teníamos de Windows. Y podemos reiniciar el sistema y ver que todavía ingresamos a Linux, es decir, que no hemos dañado Linux. Vamos a hacer eso. Aquí, por ejemplo, si damos un clear, si volvemos a dar un lsblk, me imagino que la información ha cambiado. Ya ahora solo aparecen SDA1 y SDA5. Pero vamos a ir a reiniciar el equipo y volver a ingresar a Linux Mint. Por lo menos si intentamos ingresar a Windows nos va a dar un error, me imagino. Ahí está, todavía está el group y aquí todavía figura que Windows está en el SDA1. Obviamente si tratamos de ingresar a Windows, como ya borramos las particiones, ya nos debe dar un error. Observen. Recuperación. Aquí Windows está tratando de recuperarse, pero esto va a ser imposible porque ya borramos prácticamente todo el sistema. Así que vamos más bien a reiniciar de nuevo.
Paramos y volvemos a iniciar nuestra máquina. Ahí ya está de nuevo. Volvemos otra vez al espacio número 4. Entonces ya Windows no funciona, ya lo borramos. Lo que nos queda es ver si Linux sigue funcionando, porque no borramos las particiones de Linux. Debería arrancar sin problemas Linux. Ahí ya está arrancando nuestro password. Y ahí ya está Linux. Nuevamente, si abro el emulador de terminal y doy de nuevo el NeoFetch, Linux Mint no ha fallado. Si doy un lsblk, ahí siguen las particiones que decía SDA1 y SDA5. Lo que nos queda es ya desde una versión en vivo o live modificar todas estas particiones, correrlas. No lo podemos hacer aquí en esta versión, es decir, desde la misma instalación de Linux Mint no lo podemos hacer porque las particiones están montadas, tienen un punto de montaje aquí, así que no las podemos manipular. Lo que tenemos que hacer es hacerlo desde una versión en vivo, desde una USB. Pero una vez más les muestro, antes de hacer eso, cancelar, les muestro de nuevo Gparted. De que todavía están las mismas particiones y aquí están los huecos donde vamos, los huecos donde estaba Windows. La idea es que esta partición SDA5 ahora ocupe todo el espacio que está libre, el que está antes y el que está después. Pero eso debemos hacerlo desde una versión en vivo. Es decir, aquí no debería estar a este candadito montado y no lo puedo desmontar porque es el sistema que está corriendo. Así que ahora sí vamos a apagar el equipo y reiniciar desde una versión en vivo o una ISO de Linux Mint. Puede ser una ISO también de Linux Mint. Estoy en una máquina virtual. Vamos a hacerle un pequeño cambio. La número 106. Aquí en el CD le damos editar. Y le vamos a agregar una imagen. Imagen ISO. Vamos a hacerlo con una imagen de Linux Mint, una versión en vivo de Linux Mint. Aceptar. Y ahora modifico el arranque para que arranquemos desde la imagen que acabo de insertar. Esta que está aquí la dejo de primeras. Obviamente en un equipo real es volver a insertar la memoria USB con la que hicimos la instalación, la USB, arrancar desde la USB de Linux Mint, la versión en vivo, y hacer los cambios que vamos a hacer a continuación. Ahí ya debe arrancar desde la versión en vivo de Linux Mint. Iniciamos de nuevo. Y no VNC. Y ahí está. Observen que esto es diferente. Este group de aquí es diferente porque es el group de la imagen ISO que acabamos de agregar. Es decir, vamos a ingresar a una versión de Linux Mint 22.1, una versión en vivo. Y desde ahí vamos a utilizar de nuevo Gparted para modificar el disco duro de nuestra instalación. Ok, ahí ya estamos en la versión en vivo. Voy a cambiar el display settings. Observen que está en inglés porque es una versión
desde la imagen ISO 1280 por 720, Quick Changes, ok. Aquí, de nuevo, si voy al emulador de terminal, solo para estar seguros, si aquí le doy el LSBLK, aquí tiene que aparecer también el disco SDA, SDA1 y SDA2. Voy a dar de nuevo LSBLK-F. Observen que la partición SDA5 tiene un UUID o un identificador. Este identificador se debe conservar. Si por alguna razón se modifica, tendríamos que volver a modificar algo adicional en nuestro sistema real. Pero se supone que veamos que empieza por 5602. Creo que no se va a modificar, no le va a pasar nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrir Gparted nuevamente. Aquí debería estar Gparted. Aunque creo que desde la versión... Ah, no, sí, ahí ya está Gparted. Funciona Gparted. Y ahí está SDA2. Nuevamente vamos a utilizar Gparted, pero ahora estamos desde la versión en vivo. Y observen que ahora estas particiones, ni SDA1 ni SDA5, estas particiones ya no tienen el candadito, así que ya las podemos modificar. Y lo que queremos hacer es que esta partición SDA5, le vamos a dar aquí Resize o cambiar el tamaño. Y aquí simplemente marcamos en este triángulo y arrastramos hasta ocupar todo el espacio disponible, y este otro también. Creo que ahí ya está. Free Space. Cero y 0, que no quede nada ni al comienzo ni al final. Resize. Esta es una advertencia que dice que mover una partición puede tener problemas. Pero ahí ya está. Ya vamos a recuperar todo el espacio que tenía Windows. Y nos dice que tiene una operación pendiente. Este paso sí se demora bastante porque físicamente tiene que trasladar toda la instalación del lugar. Esto se demora muchísimo, así que aquí le damos, ¿está usted seguro? Yes, apply. Es posible que aquí en la máquina virtual no se demore tanto, pero en una instalación real esto se demora mucho más. En una instalación real realmente se demora. Resumo entonces lo que hicimos el día de hoy, o resumo todo el video. En la primera parte ingresábamos desde la versión de Linux Mint, la instalación real, instalábamos Gparted en la instalación real de Linux Mint, y desde Gparted de la instalación de Linux Mint borrábamos o identificábamos todas las particiones que correspondían a Windows y las borrábamos, las eliminábamos sin ningún problema. Con eso no hay ningún error, porque las que no podíamos borrar eran las particiones que tenían el candadito pequeño, que significaba que estaban montadas. El segundo paso que hicimos fue arrancar nuestro sistema desde una memoria USB o una imagen ISO, o desde una versión en vivo o live, volver a utilizar Gparted, pero ya en esta segunda ocasión ya lo que hacíamos era que la partición raíz, que en este caso es la partición SDA5, esa partición raíz ya le aumentábamos su tamaño, le dábamos la opción de Resize, aumentábamos su tamaño para que recuperara todo el espacio que habíamos liberado al borrar Windows. Aún nos queda pendiente un pequeño detalle, y es que según el group todavía existe Windows, o todavía existe la información del arranque de Windows, y eso tenemos que eliminarlo
Creería que lo podemos hacer aquí desde la versión en vivo directamente. El último, aunque si desean pueden dejarlo así, va a quedar ahí un Windows falso que nunca va a poder arrancar. O el paso, o lo mejor es borrarlo del todo. Ya lo vamos a hacer. Ok, ya terminó toda la, o terminaron las operaciones pendientes de agrandar la partición SDA5. Aquí ya no tenemos nada más que hacer con Gparted. Le damos aquí cerrar. Nuevamente, aún estoy en la versión en vivo, pero si aquí vuelvo a darle LSBLK, siguen estando las particiones SDA1, SDA1 y SDA5. Y el LSBLK-F. Recuerden, lo importante es que este UID no haya cambiado, siga siendo el mismo con el que empezamos. El UID de la partición SDA5 y el de la SDA1 no deben cambiar, deben permanecer exactamente iguales. Vamos a hacerlo entonces lo que nos queda pendiente. LSBLK. Voy a montar la partición SDA1, que sería sudo mount. Voy a dar el comando clear. De nuevo, LSBLK. Lo que me queda pendiente es borrar todo rastro que queda de Windows, y eso es que en la partición SDA1, que es la partición del boot EFI, todavía hay un subdirectorio que dice Windows. Entonces tengo que montar esa partición SDA1. Lo hago dando sudo mount -t, esto está en inglés, -t bfat. Voy a montar la partición /dev /sda1 y la voy a montar en /mnt, perdón, es sudo mount -t aquí, sorry, sudo mount -t bfat. Ahora sí. Y si doy de nuevo LSBLK, nos debe decir que la partición SDA1 está montada en /mnt. Voy a cd/mnt y aquí doy un ls. Luego voy a cdf y aquí doy un ls. Y observen, aquí tenemos un subdirectorio que es Microsoft. Esta es toda la información de la instalación de Windows, del Windows que teníamos. Lo que tenemos que hacer aquí es sudo rm -rf Microsoft. Debemos borrar el de Microsoft. Damos un ls. Deben quedar solamente estos dos, boot y el Ubuntu. Ubuntu es la carpeta con la que arranca Linux Mint. Ya casi terminamos. Vamos a dar un exit. Vamos a apagar nuestra máquina, la versión en vivo que tenemos. Espero que me sigan. Apagamos. Y ahora volvemos a arrancar nuestro equipo, pero ahora sí ya en la instalación de Linux Mint. Es decir, quitamos del hardware. En mi caso voy a quitar la imagen de la ISO de Linux Mint. No usar ningún medio. Y ya debería arrancar nuevamente. Iniciamos.
Aquí ya está nuevamente. Obviamente todavía figura Windows en el SDA1 porque nos queda pendiente un paso, un último paso que es actualizar el group. Pero ya debería estar Linux Mint funcionando con con todo el tamaño del disco duro. Nuevamente el menú de bienvenida. Y si vuelvo de nuevo a la terminal de comandos, aquí tenemos SDA1 y SDA5 y ya dice que tiene un tamaño de 199 gigas, es decir, todo el tamaño completo del disco duro. Si damos o si queremos verlo con Gparted, aquí está, ya está las dos particiones SDA1 y SDA5 con todo el tamaño del disco duro. Es la partición raíz, está ocupando todo el tamaño. Les decía que solo nos queda un comando y es dar sudo actualizar el group. Creo que es así, sudo update group, nada más. Y ya simplemente con esto estamos actualizando el group para que ya no aparezca la línea que decía Windows, que era lo último. Si le damos aquí un reinicio, en el group ya no va a aparecer la línea de Windows. Tres, dos, uno. Incluso como ahora la única línea que está es la línea de Linux, ya ni siquiera aparece el group. Se podría cambiar, pero ya con esto creo que terminamos. Linux Mint hace algunas cosas en el group. Si es el único sistema operativo, no cambia. No lo muestra, no muestra el group. En fin, creería que con esto hemos terminado este tutorial atropellado para responderle la pregunta a Andrés Felipe Cortés. ¿Cómo borrar Windows y no borrar Linux Mint? O no tener que volver a reinstalar Linux Mint. Con esto terminamos. Saludos.